Hola profesor, en esta presentación vamos a hablar sobre el diagnóstico de los presentes de los pueblos indígenas en Chile y América Latina. El grupo está conformado por Javier Quero, Vittorio Termini y Máximo Morales. Ahora comenzaré con los pueblos indígenas de Chile y América Latina, diversidad y caracterización. Los pueblos indígenas forman una parte fundamental de la historia, el del presente de Chile y América Latina. No se trata de un solo grupo, sino de una gran diversidad de pueblos con distintas culturas, lenguas, territorios, historias y formas de vida. Por eso es importante evitar generalizaciones y reconocer las características propias de cada pueblo. En Chile, el censo 2024 registró que 2.105.683 personas se consideran pertenecientes a algún pueblo indígena o originario, que es equivalente al 11,5% de la población censada. El pueblo con mayor presencia es el mapuche, con 1.623.073 personas, seguido por el aymara, con 178.637 personas, y el diaguita, con 153.231. También existen pueblos como el quechua, Licanantay, Coya, Chango, Rapaní, Cahuéscar, Yagán y el Sernan. La distribución territorial también demuestra esta diversidad. El pueblo mapuche tiene una presencia histórica importante en la zona centro-sur, aunque actualmente muchas personas viven en ciudades de todo Chile. El pueblo aymara se concentra principalmente en el norte, especialmente en Arica y Parinacota y Tarapacá, mientras que los Licanantay se relacionan históricamente con el desierto de Atacama. También existen pueblos vinculados a otros territorios como el Rapa Nui en la isla de Pascua y los Cahuéscar, Yagán y Sernan en el extremo sur. Según el censo de 2024, las regiones con mayor proporción de población indígena son Arica y Parinacota, con 36,2, la Araucanía con 34,5 y Aysén con 29,2. Sin embargo, actualmente existe población indígena en prácticamente casi todo el país. La diversidad también se encuentra en las lenguas y tradiciones. Algunas lenguas originarias todavía cuentan con hablantes, mientras otras han perdido gran parte de ellos. El idioma es muy importante porque permite transmitir conocimientos, historias y formas de entender el mundo. En América Latina la diversidad es mayor. La CEPAL estima que las personas indígenas representan alrededor del 104% de la población, es decir, más del 58,5 millones de personas, perteneciente a más de 800 pueblos. Destacan pueblos como los nahuas y mayas en México, y Guatemala, y los quechua y los aymara en la región andina. También existe una gran diversidad de pueblos en la Amazonia. Finalmente, ser indígena no significa vivir como en el pasado. Muchas personas indígenas viven actualmente en ciudades, estudian y trabajan y participan en la sociedad, mientras mantienen tradiciones, vínculos familiares y una identidad cultural. Por eso los pueblos indígenas forman parte del presente y continúan adaptando sus culturas a los cambios sociales. Ahora le pasaré la palabra a mi compañero. Hola profesor, mi nombre es Vittorio Termini y continuando con el tema hablaré sobre los procesos históricos recientes y su impacto en el presente indígena. Para entender la realidad indígena actual en Chile y América Latina no basta con observar cómo viven hoy. Muchos de los problemas y cambios que existen actualmente tienen sus raíces en procesos ocurridos durante las últimas décadas. Uno de los principales fue la asimilación, ya que durante mucho tiempo los estados buscaron integrar a los pueblos indígenas a una identidad nacional común, sin considerar completamente sus propias culturas, lenguas y formas de organización. Esto provocó el debilitamiento de algunas tradiciones y lenguas originarias. Otro proceso importante fue la transformación de los territorios indígenas. La expansión de las ciudades, la agricultura y distintas actividades económicas provocaron cambios y, en algunos casos, una reducción de los territorios utilizados históricamente por las comunidades. Para pueblos como el mapuche, el territorio sigue siendo fundamental, ya que está relacionado no solo con la economía, sino también con su cultura e identidad. También ocurrió una importante migración desde las zonas rurales hacia las ciudades. Muchas personas indígenas se trasladaron buscando mejores oportunidades de trabajo y educación. Sin embargo, vivir en una ciudad no significó necesariamente perder su identidad, ya que muchas personas mantuvieron sus vínculos familiares, culturales y comunitarios. Desde finales del siglo XX, también aumentó la organización y movilización indígena. Diferentes pueblos comenzaron a exigir un mayor reconocimiento de sus derechos, territorios, culturas y participación en las decisiones que les afectan. En Chile, esto se puede observar especialmente en el fortalecimiento del movimiento mapuche y su demanda en el reconocimiento y recuperación territorial. Además, comenzaron a desarrollarse esfuerzos para recuperar lagunas, para recuperar lenguas, tradiciones y conocimientos ancestrales. Esto es importante porque una lengua no solo sirve para comunicarse, sino que también permite transmitir conocimientos y formas de comprender el mundo. A nivel internacional, un avance importante fue el convenio 169 de la OIT de 1989, que estableció derechos para los pueblos indígenas y lo destacó
y destacó la importancia de su participación en decisiones que pudieran afectarles. En Chile, la ley indígena de 1993 también significó un avance al reconocer legalmente a los principales pueblos indígenas del país. Sin embargo, existen leyes y reconocimientos sin embargo, que existan leyes y reconocimientos no significa que todos los problemas estén solucionados. Todavía existen diferencias entre los derechos reconocidos y los que ocurre realmente en algunos territorios. En conclusión, la situación actual de los pueblos indígenas es resultado de distintos procesos históricos, pero también de la capacidad de las propias comunidades para organizarse, defender sus derechos y mantener sus identidades. Ahora le pasaré la palabra a mi compañero. Hola profesor, me llamo Javier Quero y vengo a hablar sobre la relación entre los pueblos indígenas y los estados nacionales. Durante las últimas décadas, la relación entre los pueblos indígenas y los estados ha cambiado bastante. Antes, muchos estados buscaban integrar a los pueblos indígenas a una sociedad nacional común, dejando en segundo plano sus culturas, lenguas y formas de organización. Actualmente existe un mayor reconocimiento de sus derechos, aunque todavía existen conflictos relacionados con el territorio, la participación política, la consulta y el reconocimiento cultural. Uno de los avances más importantes ha sido el Convenio 669 de la OIT, aprobado en 1989 y vigente en Chile desde 2009. Este establece derechos relacionados con la identidad cultural, las tierras, la participación y la consulta de los pueblos indígenas. En Chile también existe la CONADI, creada mediante la Ley Indígena de 1993, que busca promover y proteger los derechos de los pueblos indígenas. La participación política y la consulta indígena también son temas importantes, ya que buscan que las comunidades puedan expresar sus opiniones y participar en decisiones que puedan afectar sus territorios y culturas. Sin embargo, todavía existen debates sobre si estos mecanismos permiten una participación realmente efectiva. El territorio continúa siendo uno de los principales puntos de conflicto. Para muchos pueblos indígenas, no representa solamente un espacio físico, sino también está relacionado con su identidad, cultura, memoria y tradiciones. En Chile, esto se observa especialmente en la macrozona sur, donde existen demandas territoriales mapuche y conflictos que involucran a comunidades, propietarios, empresas y el Estado. En conclusión, aunque los estados han avanzado en el reconocimiento de los derechos indígenas, todavía existen desafíos importantes. Para avanzar es necesario fortalecer el diálogo, la participación y el respeto buscando acuerdos que permitan enfrentar los conflictos territoriales y culturales de manera más efectiva. Ahora le daré la palabra a mi compañero. Ahora me toca hablar sobre desafíos actuales, territorio, derechos y equidad. A pesar de los avances de las últimas décadas, los pueblos indígenas todavía se enfrentan a desafíos relacionados con el territorio, la educación, la salud, el trabajo, la participación política y la discriminación. Estos problemas no afectan a todos los pueblos de la misma manera, pero se repiten en distintos países de América Latina. Uno de los principales desafíos es el territorio, que para los pueblos indígenas representa mucho más que un espacio físico, ya que está relacionado con su identidad, cultura e historia. En Chile esto refleja especialmente en las demandas territoriales del pueblo mapuche y en los conflictos con propietarios, empresas y el Estado. También existen dificultades en el acceso a educación y salud, especialmente en algunas comunidades rurales. A esto se suman las desigualdades económicas y laborales, que pueden estar relacionadas con el acceso limitado a empleos, servicios básicos y oportunidades. La discriminación continúa siendo otro problema tanto en colegios y trabajos como en situaciones cotidianas. Además, los pueblos indígenas buscan una mayor participación política para influir en las decisiones que afectan a sus comunidades. Un ejemplo es la diferencia entre Chile y Bolivia. Mientras Chile mantiene debates sobre el reconocimiento y participación indígena, Bolivia reconoce constitucionalmente su carácter plurinacional y establece mayores mecanismos de participación. En conclusión, el desafío es que la igualdad y el reconocimiento no queden solamente en las leyes, sino que se transformen en derechos, oportunidades y participación real, respetando la diversidad cultural y la necesidad de cada pueblo. Continúa mi compañero. Ahora vuelvo para hablar sobre los avances hacia la interculturalidad. Durante las últimas décadas, Chile y otros países de América Latina han impulsado medidas para avanzar hacia una sociedad más intercultural, donde las distintas culturas, lenguas y tradiciones sean reconocidas y respetadas. La interculturalidad busca que los pueblos indígenas puedan participar en igualdad de condiciones sin perder su identidad. Uno de los principales avances es la educación intercultural bilingüe, que incorpora conocimientos, lenguas e historias indígenas en las escuelas. En Chile existen programas relacionados con culturas como la mapuche, aymara y Rapa Nui, que aunque su aplicación todavía depende de los recursos y materiales disponibles. También se ha trabajado en la revitalización de las lenguas indígenas mediante programas educativos,
actividades culturales y herramientas digitales. Además, países como Bolivia y Ecuador han avanzado en el reconocimiento constitucional de diversas culturas, mientras que Chile cuenta con instituciones como la CONADI y mecanismos de consulta indígena. La interculturalidad también depende de la sociedad, las escuelas y otras instituciones. Es necesario evitar prejuicios, valorar las culturas indígenas y generar espacios de participación. Aunque existen avances, todavía persisten problemas de discriminación, desigualdad y participación política. En conclusión, la interculturalidad debe pasar de las leyes y programas a la vida cotidiana, permitiendo que los pueblos indígenas participen plenamente en la sociedad sin dejar de lado sus culturas, lenguas e identidades. Ahora le devuelvo la palabra a mi compañero. Ahora, para reflexionar, damos paso a las conclusiones y reflexiones sobre el futuro de la relación Estado-pueblos indígenas. A lo largo de este informe pudimos observar que los pueblos indígenas forman una parte importante del presente de Chile y América Latina. No solamente pueblos relacionados con el pasado, sino comunidades que mantienen sus culturas, lenguas, tradiciones e identidades mientras participan en una sociedad que ha cambiado. Además existe una gran diversidad entre los distintos pueblos, por lo que no todos tienen las mismas necesidades ni experiencias. También vimos que la situación actual está relacionada con procesos históricos como la asimilación, los cambios territoriales, la migración hacia las ciudades y la pérdida de algunas lenguas y tradiciones. Sin embargo, los pueblos indígenas no han sido solamente afectados por estos procesos, sino que también han tenido un papel activo mediante organizaciones, demandas territoriales y acciones de recuperación cultural. La relación entre los pueblos indígenas y los estados también ha cambiado. Actualmente existen leyes, instituciones y mecanismos de participación, como el Convenio 669 de la OIT. La consulta indígena y, en Chile, instituciones como CONADI o en algunos países como Bolivia y Ecuador han avanzado incluso con el reconocimiento constitucional de su diversidad. Aún así existe una diferencia entre lo que dicen las leyes y lo que ocurre realmente en algunas comunidades. Desde nuestra perspectiva, uno de los mayores desafíos para el futuro es construir una relación basada en el diálogo, el respeto y la participación. Para avanzar sería importante fortalecer la educación intercultural, promover las lenguas originarias y formar los mecanismos de consulta para que las comunidades puedan participar realmente en las decisiones que las afectan. También se necesitan soluciones de largo plazo para los conflictos territoriales y medidas que ayuden a disminuir la discriminación. Además, estos avances deberían evaluarse constantemente para comprobar si realmente funcionan y llegan a las comunidades. En este proceso también deberían participar los propios pueblos indígenas, ya que conocen mejor sus necesidades y realidades. También creemos que la responsabilidad no depende solamente del Estado. La sociedad tiene un papel importante para evitar estereotipos, respetar las costumbres y conocer la historia de los pueblos indígenas. En conclusión, Chile y América Latina han avanzado en el reconocimiento de los pueblos indígenas, pero todavía quedan desafíos importantes. El futuro debería buscar una convivencia donde las diferencias culturales sean respetadas y donde todos puedan ejercer sus derechos y participar en igualdad de condiciones. La interculturalidad no significa que todos debamos vivir de la misma manera, sino aprender a convivir valorando la diversidad y trabajando juntos para construir una sociedad más justa. Bueno, profesor, ese ha sido nuestro video. Le damos las gracias por su atención. Nos vemos mañana en clase.